Petro arrasa con Ecuador. El señor Daniel Noboa, o mejor conocido como el Tromcito Criollo, pretende seguir haciendo de las suyas y ahora en una nueva campaña electoral favoreciendo al uribismo en el territorio nacional, pues el presidente de la República, Gustavo Petro, no se guarda absolutamente nada en cuanto a las nuevas medidas de este país hacia el territorio colombiano. Recordemos que en enero empezaba este conflicto en el que Noboa empezaba a imponer el 30% de aranceles, luego lo subió a 50 y ahora está en el 100%. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues el presidente de la República dijo, llega el fin del pacto andino. ¿Y quién es el que se va a ver totalmente perjudicado? Ecuador, porque también hace un par de meses Petro le dijo, no señores, no les voy a seguir vendiendo la luz. ¿Y qué es lo que pasa? Pues Ecuador vuelve a vivir estados de apagón en su propio territorio nacional. Así que prestemos la atención a lo que viene sucediendo, porque uno de los trinos de Noboa iniciaba el pasado 7 de abril. Todo esto porque Petro se refería al señor Jorge Glass. Decía Noboa, este país ha esperado años para ver a los corruptos responder ante la justicia. Hoy desde afuera quieren vender el cuento de los presos políticos para tapar el evidente. En la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador. Debe responder por asociación ilícita en el caso de Brecht, que fue una red transnacional que también llegó a Colombia. Por cohecho en el caso de sobornos del 2012 al 2016 y por peculado en el caso de reconstrucción de Manabí. Ahora que intentan reinventar al preso político, quiero ser enfático. Esto constituye un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención, consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA y en el derecho internacional. Y no era lo único, porque el 9 de abril, sobre la noche, decía Noboa, lamentablemente, no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narco. O sea, él está creando supuestamente que son la solución, que ellos tienen un país muy decente, que el tema de seguridad es un ejemplo a seguir en toda la región. Cuando recordemos que Ecuador no la pasa para nada bien. Desde que tomamos esta medida en la frontera norte, los fallecidos violentos se redujeron en un 33%. En el futuro se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narco. Recordemos que el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, ha sido el hombre en territorio nacional que ha entregado la mayor en este caso, resultados sobre las incautaciones del polvo en blanco. Y el mismo gobierno de los Estados Unidos lo ha reconocido. Pero este troncito criollo, como es mejor, hay que decirle a Novoa, él pretende darle clases al territorio colombiano. Hermanos ecuatorianos, ¿cómo la ven ustedes? Al punto, señores, que recordemos que Ecuador es una población bastante pequeña, que en pocas palabras sería un departamento de Norte de Santander. Y la excusa del señor Noboa es una tasa de seguridad a importaciones desde Colombia que pasa al 100%. Y vemos el comunicado oficial que está en pantalla. Ecuador eleva al 100% la tasa de seguridad a importaciones desde Colombia. Tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, el Ecuador se ve en la obligación de adoptar acciones soberanas. En ese marco, a partir del 1 de mayo, se dispone al incremento de la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia, pasando del 50% al 100%. Esta medida se fundamenta en criterios de seguridad nacional y busca reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe asumirse de manera conjunta para enfrentar la presencia del narco en la frontera.
Para Ecuador, la seguridad, así como la lucha contra la corrupción y el narco, son una prioridad innegociable. Esta medida reafirma el compromiso del país de proteger a sus ciudadanos y resguardar la integridad de su territorio. Y mi pregunta es, ¿por qué no le han hecho juicio político a Noboa? Porque se ha comprobado que su empresa estaba exportando polvo en blanco al exterior. Decía Rafael Correa, tasa de seguridad, nos creen estúpidos. La única seguridad es que destrozarán a Carchi y que Ecuador saldrá largamente perdiendo por las rabietas de un niño rico y caprichoso, un verdadero imbécil que nunca debió estar sentado en Carondelet, dice Rafael Correa. Narcodictadura, recordemos lo que les comentaba. Y decía, esto es demencia. Además de arbitrario e ilegal, es estúpido. Ecuador saldrá perdiendo largamente. Colombia es la tercera economía latinoamericana después de Brasil y México. Este muchacho drogo, corrupto y caprichoso terminará de destruir a la patria. Y aquí es donde los mismos ecuatorianos empiezan a decir que son estrategias políticas. En este caso, Gisela Garzón Monteros, es claro que Noboa tiene la misión de asfixiar a Colombia a pocos días de las elecciones en ese país, donde el candidato Iván Cepeda tiene amplia ventaja. Lo lamentamos mucho. Las decisiones de Daniel no representan al pueblo ecuatoriano, que es el que más pierde ante esta brutalidad. Fuerza en la recta final. Y no era esto, porque vean, ante este tipo de circunstancias, pues nuestro primer mandatario, Gustavo Petro, él tenía guardado su as bajo la manga. Y aquí lo fundamental es lo siguiente, dice nuestro primer mandatario. Esto es simplemente una monstruosidad, pero significa el fin del pacto andino para Colombia. Nada hacemos ya allí. La canciller debe iniciar el paso hacia la Mercosur, hacer socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza. Y esto es lo que empieza también a debilitar al Ecuador, porque aquí los perdedores van a ser claramente ellos, porque no se esperaban lo que el presidente de la República, Gustavo Petro, y que para que entiendan, la misma Yolanda Villavicencio lo dice. Ecuador como nación tiene pleno derecho a definir su rumbo, pero romper con la comunidad andina debilita a décadas de integración que han beneficiado a nuestros pueblos. Más que fracturar América Latina, necesita hoy unidad, diálogo y visión compartida para enfrentar sus desafíos comunes. Miopes por ideología antiprogresista, ya estamos solicitando la entrada en Mercosur para Colombia. Y aquí es donde se debilita, señores, los mismos ecuatorianos. ¿Por qué? Por esta medida que les voy a mostrar y es la siguiente. La comunidad andina, ¿por qué es tan importante? Es el Pacto Andino donde por sus siglas es conocido por la CAN y están integrados o estaban integrados Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Era la asociación de 4 países donde se trabajaba la cooperación, el libre comercio, la libre circulación de personas y el desarrollo equilibrado. El objetivo era crear un mercado común y fortalecer la unión aduanera entre países miembros. Los logros permite la libre circulación de personas sin pasaporte ni visa en la región y facilita el comercio internacional sin aranceles. Los organismos se rige por el Sistema Andino de Integración, la SAIS, que incluye la Secretaría General y el Tribunal Andino de Justicia. Y esto es lo que rompe el Ecuador. Surgió como alternativa al modelo de sustitución de importaciones y aunque pasó por crisis como la salida de Venezuela en el 2006, se mantiene como uno de los bloques comerciales más sólidos de América Latina. Pero ojo, que ha llegado a su fin y los mismos hermanos ecuatorianos lo tienen claro. Porque miren, Guillaume Long lo expresaba en su propia red social de X. Esta medida de Noboa de subir el 100% de los aranceles sobre Colombia podría ser el golpe de gracia a la comunidad andina.
Esta comunidad se viene debilitando desde hace décadas. Uno de los golpes más duros fueron los TLCs que Colombia y Perú acordaron por allá con los Estados Unidos en el 2006, nada más y nada menos que los gobiernos uribistas, que se saldaron con la salida de Venezuela de la CAN y en la decisión de Bolivia y Venezuela de enfocarse en acceder a la Mercosur. La CAN, aunque debilitada, logró sobrevivir, pero si hoy Colombia, la mayor economía de la CAN, opta por salir de ella e ingresar al Mercosur, como lo ha anunciado Petro, es difícil ver cómo puede seguir la comunidad. Lo más probable es que Noboa haya logrado fallecer, desvivir la organización. Por supuesto, la inteligencia, lo inteligente y responsable sería que los presidentes de Bolivia y Perú hablen con Noboa para hacer que Ecuador quite sus arbitrarios e ilegales aranceles y salvar la organización. Nada garantiza, por supuesto, que este tipo de gestiones diplomáticas tuvieran éxito. A Noboa no le importan las relaciones con la región, ni mucho menos la integración latinoamericana, apenas la relación bilateral con Donald Trump. O sea, lo que le importa a Noboa es estar bien con Trump. Lo que empezó en el 69 en Cartagena como una apuesta histórica para el desarrollo de los países andinos podría desaparecer por los caprichos de un oligarca bananero sin rumbo ni entendimiento. Y aquí está esto bastante claro, y era lo que yo les anunciaba. Él sigue como perrito faldero, oliéndole los desechos a Donald Trump, a Donald Trump. Y esto lo que termina perjudicando es al Ecuador. Petro es la economía más importante de dicha asociación y los que se van a ver afectados son ellos. El presidente dejaba algo claro: el gobierno del Ecuador falsea la realidad por órdenes ajenas a su soberanía. Son 5.9 toneladas de polvo en blanco que con inteligencia de la naval colombiana, de las mismas autoridades ecuatorianas y autoridades españolas e inglesas, hemos decomisado en sus puertos de Manta y Salinas en Ecuador, en Marbella, en España, y en Puerto Tames, en Inglaterra, desde el 10 de marzo hasta el 23 de marzo. Miren eso, señor. Resultados. Igualmente, el presidente le responde de manera clara y directa pasada la noche de este 9 de abril. Los compromisos contra el narco los hice desde que inicié mi vida de lucha por la justicia social en Colombia. Yo no nací en casa de grandes bananeros o banqueros. Nací dentro del pueblo trabajador que no es narco ni lavador de dólares. Vive de su trabajo y de su sacrificio. Para mí, descubrir los lazos que unen los grandes narcos colombianos con el poder oligárquico de Colombia, que dejó un genocidio en mi país, fue mi imperativa categórica trabajo durante 20 años en el Congreso de Colombia. Llevé al 35% de los senadores del Congreso de Colombia a investigaciones penales en la Corte Suprema de Colombia, que terminaron con las condenas con ellos por vínculos con el narco paramilitar. Soy el inventor de la palabra parapolítica y narcopolítica, y que se extiende por toda Latinoamérica. El presidente Petro dándole clases a Noboa. Arriesgué mi vida y la de mi familia por décadas y sobreviví a varios atentados de los narcos ligados a poderes estatales. A mí nunca me han cogido mercancía con polvo en blanco en barcos mercantes de ninguna empresa de mi propiedad. No tengo cuentas bancarias en el mundo, ni empresas, y mi único bien es la casa patrimonio familiar que aún pago al banco. No me meto en negocios malolientos. Que expliquen en Ecuador por qué caen cargamentos de polvo en blanco en esos barcos de negocios malolientes. Que expliquen los políticos del Ecuador por qué se debilitó tanto la vigilancia en los puertos marítimos, que pasaron a ser los mayores exportadores de polvo en blanco del mundo. Mafias colombianas se juntan con mafias ecuatorianas y con gente de poder político y económico. Les acabamos de entregar un delincuente que al parecer ayudó en el fallecimiento de un candidato presidencial del Ecuador. Sé por las grabaciones que se dicen que son de su gobierno, que mandan órdenes extranjeras buscando capos para que me acusen en la frontera. Vean eso.
Sé que he contado con la máxima paciencia para aguantar los insultos del presidente ecuatoriano a mí y a mi pueblo. Mi ayuda a Ecuador ha sido dar energía eléctrica cuando lo ha necesitado y no quiero que por debilidades de carácter se derrame el flujo humano rojo del pueblo libertador y se ensucie la tricolor de la libertad. La tasa de homicidios se ha desplomado a la tercera parte en Nariño y Putumayo, frontera con Ecuador, y allí se desarrollan los programas de sustitución de cultivos de hoja del polvo en blanco con más éxito y con la participación activa del campesinado colombiano. Eso también se ha extendido al norte del Ecuador. La violencia más alta de Ecuador se construye en otras regiones ajenas a Colombia, en la ruta del polvo en blanco de Perú hasta sus puertos. Anuncié entregarle a Ecuador toda nuestra experiencia en el cuidado de los puertos marítimos. Constituimos con Brasil y presencia de Perú y Ecuador la coordinación de sedes policiales en Manaos, Brasil, para extender el máximo cuidado de la Amazonía. Nosotros, con la inteligencia naval, ayudamos a incautar ya más de 5,9 toneladas de polvo en blanco en los puertos de Manta y Salinas en Ecuador, en Marbella, España y en el puerto Tames de Inglaterra entre el 10 y el 23 de marzo, porque permito la mayor coordinación policial antinarco de nuestra fuerza política con todas las fuerzas policiales del mundo, incluida la fuerza pública del Ecuador. Insulta al presidente del Ecuador al gobierno colombiano que ha incautado más polvo en blanco en toda la historia del mundo. Insulta al presidente Noboa, al presidente colombiano, que hoy anuncia al país la disminución de las hectáreas de los cultivos de la hoja del polvo en blanco en Colombia, que no se lograba desde el año 2018. Más de 200.000 colombianos han sido desvividos o fallecidos, como ustedes dicen, por el narco, incluidos mis compañeros de lucha. Más de 15.000 policías colombianos han sido desvividos luchando contra el narco desde que se declaró el conflicto contra las sustancias. Señor Noboa, respete esos fallecidos. Nuestra embajada en Ecuador debe venir de inmediato y el próximo Consejo de Ministros se realizará un punto de la frontera con Ecuador. Aquí empezamos a ver cómo también el presidente Petro le dice, no señores, yo tampoco me voy a aguantar esto y señor embajador de Colombia en Ecuador, en Quito, se me viene directamente para Bogotá y usted debe en este caso entregarle resultados al gobierno nacional. Aquí es bastante claro lo que sucede. Que además, pues recordemos que Ecuador en este tipo de circunstancias enciende sus alarmas. Se empiezan a quedar nuevamente sin luz. Se vienen próximamente nuevos apagones. Porque el gobierno nacional, el gobierno, el presidente Petro, pues en su momento le sacó la jugada y les dijo, no le voy a vender más luz, no les voy a vender más energía eléctrica. Y esto es el Ministerio de Energías. Suspensión de la venta de energía de Colombia le cuesta a Ecuador cerca de 2 millones de dólares diarios. Esto es una nota del 28 de enero del 2026. La decisión de interrumpir la venta de energía colombiana está obligando a Ecuador a recurrir a fuentes más costosas y menos eficientes. Colombia ofrecía energía confiable, competitiva y limpia en el marco de la integración energética local. Pero nos damos cuenta que el Ecuador, con troncito criollo, pretende tener sumidos a lo que él se le venga en gana a la mayor economía del pacto andino. Y él no sé qué quiere hacer, pero estos son jugadas maestras de nuestro presidente de la República, que en últimas los que terminan jodidos y perdidos son los hermanos ecuatorianos. A todos ustedes, ¿cómo la ven? ¿Qué creen al respecto? Los invito a que por favor dejen su like, su comentario y vamos a difundir este video para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.